Bueno, buenas tardes y bienvenidos al inicio de la segunda parte del curso de Enigmas y más. Tuvimos tres charlas, en septiembre, octubre y noviembre, y hoy retomamos el curso. Es la 99ª charla, es decir, en el mes de febrero cumplimos las 100. Y con motivo de cumplir las 100, que esto se puso en marcha en 2011, creo recordar, con motivo de cumplir las 100, vamos a celebrar un Enigmas especial el 21 de febrero, que tienen ahí apuntado, en el que vamos a tener 3 ponentes y no va a ser aquí, sino que va a ser en el Club Deportivo de Bilbao por la mañana, el sábado 21 de febrero. Empezará a las 10 de la mañana y acabará aproximadamente a las 2 de la tarde. Habrá comida para el que quiera asistir. Comeremos todos juntos, nos mezclaremos, por un lado haremos mesas mezcladas para que nadie esté solo. Las charlas correrán a cargo de Ricardo Hueso, de Eva Ferreira y de Elena Matute. Ricardo Hueso hablará de enigmas clásicos y modernos del sistema solar, Elena Matute de escepticismo en el siglo XXI y Eva Ferreira, ¿a quién vas a querer? ¿O a mí o a tus propios ojos? Tienen el programa aquí. En la web tienen detallado incluso el menú. Si alguien tiene algún problema, ya pone ahí de intolerancia alimentaria o quiere o vegetariano o vegano, que lo diga. Hay que hacer el ingreso antes, porque tuvimos una experiencia que se apuntaba gente, no iba, y entonces luego nos cobraban todos los menús. Entonces, lo único que les pido, si tienen alguna duda en la web, que saben que es circuloescéptico.org, lo tienen todo. Por otro lado, esto es lo del 21 de febrero, al margen de esto, el 12 de febrero a las 6:30 de la tarde en Bidebarrita celebramos, este año va de celebraciones, el 20º Día de Darwin. Han pasado ya 20 ediciones del Día de Darwin, desde la primera, que fue en febrero de 2007, que fue una idea en la que trabajamos nosotros, y entonces la Universidad del País Vasco, porque no existía la Cátedra de Cultura Científica, y estaba al frente Juan Ignacio Pérez Iglesias. Este año, el anuncio lo haremos en la web y en la lista de correo a partir del martes posiblemente. Este año los ponentes van a hablar de la evolución, la evolución del genoma y las enfermedades que podemos sufrir, y el legado de otros homínidos, es decir, principalmente denisovanos y neandertales, en nuestro genoma, y cómo influye o cómo ha influido en adaptaciones, desde los tipos que bucean sin problemas a profundidades increíbles, hasta los tipos que viven en el altiplano tibetano, que cualquiera de nosotros subimos a un poquito de esa altura y nos pega un mareo, ¿no? Eso será el 12 de febrero a las 6:30. Lo tendrá también anunciado en la web. En la web hay un apartado que es agenda, que es abajo y que tiene un apartado arriba en el que se anuncia todo eso. Bueno, ya, si les parece, voy a pasar a presentar brevemente, como siempre, al ponente de hoy, que es Héctor Busto, que en este mundo en el que la gente dice qué bueno, esto no tiene química, pues él se dedica a la química, ¿no? Y a la gente dice, en vez de esto no tiene sustancias químicas, aquí no hay químicos, con lo que los pobres químicos los tienen muy mal, ¿no? Héctor es catedrático de Química Orgánica en la Universidad de La Rioja, dentro del grupo de Química Biológica. Es autor de más de 130 artículos científicos relacionados con la síntesis, estructura y actividad de compuestos orgánicos. Ha sido director del grado en Química y de la Escuela de Máster y Doctorado de la Universidad de La Rioja. Además, es un divulgador muy activo en las redes sociales y en Internet en general, y ha organizado diversos eventos científicos y participado en muchos medios de comunicación escritos y audiovisuales. Es autor de un libro que es muy recomendable, que es 20 razones para amar la química. Y hoy nos va a hablar de eso, de que las moléculas andan sueltas, así que tengan cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alfonso, por la invitación. Muchas gracias al equipo de Círculo Escéptico de Bilbao por la invitación. Vamos a empezar a entrar en materia, ¿no? La charla va a tener como diferentes partes. Voy a hacer una primera perspectiva más o menos global de lo que es esa palabra que se llama quimiofobia, ¿no? Ese miedo a
la química, cada vez hay más publicaciones científicas que están hablando sobre este tema. Veremos encuestas, ¿vale? Sobre un poco lo que ha dicho Luis Alfonso de todo es química, no es química. Bueno. Y también tratar un poco luego de ver qué opciones, qué soluciones nos propongo yo también para intentar que ese miedo a la química, a determinados compuestos químicos o a todos, ya vais a ver como hay encuestas para todos los gustos, podemos, digamos, vencerlo, podemos un poco rebajarlo, ¿no? En la charla que estuvo Luis Alfonso, que me vio a mí en Logroño, hice algún chiste sobre Trump. No lo voy a hacer ahora, ¿eh? No lo voy a hacer porque los Delta Force son... No ríais, que no es un chiste. Pero esto sí que voy a empezar, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas, cuando hablamos de química y de miedo a la química, de quimiofobia, cada vez más, por desgracia además cada vez más, se viene a la imagen esto. Los chemtrails, las estelas químicas, ¿no? Bueno, que sepáis que aquí todos estáis fumigados ya. Todos. No hay escapatoria. Lo mismo que tenemos aquí, los mismos compuestos químicos, que fundamentalmente va a ser agua, vapor, líquido, en función de la temperatura y la presión, dióxido de carbono, que se produce también en la combustión, lo tenemos aquí. ¿Vale? Es decir, no hay otro misterio, no hay otro truco. Sin embargo, cuando esto a lo mejor hace unos 15 años, 10 años, decíamos muchos, oye, es que esto, que tampoco son pocos, que son 4 piraos que dicen. Este es un programa de televisión que se llama Código 10. Sé que no se oye muy bien, pero no hace falta. Quiero que veáis las caras, ¿no? Este es un jugador de fútbol, ahora entrenador de fútbol, ¿vale? Pobes, me parece que se llama. Bueno. Es un misterio. Yo, la verdad es que no. Súper racional y porque está sucediendo además en todos los países del mundo. Observad la fotografía que acompaña a esto, ¿eh? Esto deben de ser los bidones con los que nos fumigan. Claro, aquí hay un doble problema, ¿no? El que esto esté, digamos, extendido y que haya muchos medios de comunicación que estén dando altavoz. La cosa es, yo creo que hay que diferenciar muchas veces en estas cosas, es que no se puede censurar, no, pero una cosa es eso y otra cosa es dar altavoz a determinadas cosas que sabemos que no existen. Bueno, esto es el programa de Código 10, en el que Javi Pobes y Elisa Moila, con la teoría de los aviones nos fumigan. Pero vemos a Javi Pobes en la COPE, vemos a Javi Pobes en el Espejo Público, Antena 3, con la misma historia. ¿Vale? Bueno, pues hace muy poquito, esto yo creo que no tiene ni un mes, nuevamente otra vez con Marcos Llorente, que es un asiduo de estas cosas. Si la habéis oído, si la habéis visto, pues tuvo bastante polémica, además se le metieron mucho con él, con razón, porque tomaba el sol sin protección. Bueno, decía que se conseguía un callo solar, es decir, y el cáncer. Pero, bueno, otra vez, medios de comunicación, El Español, AS, evidentemente aquí ahora muchos deportivos, pero dando pues pábulo ahora está hablando nuevamente de las estelas químicas, ¿no? De agua y de dióxido de carbono. Entonces, hace ya un tiempo se acuñó más o menos esta terminología, ¿no? de quimiofobia. Ese miedo aparente ante todo lo que creemos que es ajeno, digamos, un poco a la vida, tiene que ver con la química, ¿no? Y yo pongo estos 3 apartados, ¿no? En el que yo creo que la quimiofobia pues, se ha beneficiado, ¿no? o se ha impulsado. Se asocia la palabra química con algo nocivo. Vais a ver que hay encuestas que tenemos un porcentaje de gente muy amplio que esto está claro. Es decir, química es malo. Da igual la cantidad. Es otra de las cosas que vemos. Lo que ha dicho también en la presentación Luis Alfonso, ¿no? Se traduce además en
en inglés pues tenemos el chemicals por productos químicos y el chemist, la palabra chemist por químicos, ¿no? Profesionales de la química. Y generalmente en medios de comunicación, y ya yo creo que está demasiado extendido como para hacer esto, profesionales de la química somos igual a productos químicos. Y bueno, he visto titulares de 500 químicos andan locos, andan esparcidos. Nosotros estamos un poco locos a lo mejor, pero todavía no. Y luego lo que he comentado, ¿no? La concentración afecta decisivamente a la acción. Esto no lo tenemos muy dentro, ¿no? Muy interiorizado. No es lo único que afecta, ¿vale? Esto es famoso de Paracelso, pero no es lo único que afecta. La estructura molecular evidentemente afecta. No todas las moléculas en la misma concentración tienen la misma actividad, buena o mala, pero es evidente que una misma molécula, en función de la concentración, va a variar su acción. Y de esto tenemos una noticia muy desagradable, muy reciente, si os acordáis, han muerto 2 pacientes oncológicos en el hospital de Burgos, hay unos cuantos más que están también en tratamiento, por recibir una dosis superior, 6 veces mayor a la pautada de un fármaco. Los fármacos contra el cáncer son muy violentos, hay que tener mucho cuidado con ello, y las pautas, y por tanto la concentración que hay que poner, el mismo compuesto que puede salvar vidas, en función de la concentración, puede, en este caso, matar. Con lo cual, esto da igual que sea un producto químico, lo veremos, de síntesis o un producto de químico natural. Va a dar igual en ese sentido. Y esto es algo que cuesta a veces interiorizar. Lo que os comentaba, ¿no? Cada vez hay, y vais a ver, no podréis leer, pero os voy a ir diciendo un poco los años, ¿no? Son artículos científicos muy recientes. Este es del 2002, quimiofobia, una revisión reciente, sistemática, ¿no? Y aquí me viene una serie de resultados de la encuesta. En azul estarían las respuestas que quieren que eso es correcto. Ya veis que en la primera es más o menos un 60%, pero fijaros también en el resto, es decir, la cuestión es, todo está hecho de química, un 60%, ¿vale? Pero es que hay un 40% de personas que han contestado a esa pregunta diciendo lo contrario, o que no lo saben, es decir, algo que tiene que ser obvio, todo está hecho de química, todo está hecho con los elementos de la tabla periódica. Bueno, vamos con las dosis, ¿no? Cualquier, incluido agua y oxígeno, puede ser tóxico con ciertas dosis. Bien. Fijaros aquí también cómo se abre la encuesta. Los productos químicos naturales son más seguros que los hechos por el hombre. Es una de las cosas que comentaba al principio, ¿no? De acuerdo, un 40%. Es mucho. Es que cuando hablamos de estos, vale, es mayoritario lo otro, sí, pero un 40%, pensar en cualquier tipo de elección legislativa, un 40% de población, que es la que puede regir, ¿no? Un país, una comunidad autónoma. Todos los compuestos químicos, los productos químicos son peligrosos, y fijaros esta última, todos los productos químicos están hechos por el hombre. Hay un 25% de gente que cree que eso es así. Me voy ahora a una encuesta un poquito anterior, pero tampoco mucho más, 2019, y aquí la revista ya es del grupo Nature, estamos hablando de Nature Chemistry, que es una revista ya pues bastante buena, y que también pues, se ha hecho eco un poco, evidentemente los químicos estamos preocupados por esta tendencia, ¿no? Y todos los resultados que vais a ver a continuación son de este artículo. Ya veis que está bastante extendida. Cualquier cosa que yo puedo intentar
no tener el contacto con sustancias químicas, yo voy a intentar no tener contacto con sustancias químicas. Quiero, ¿no? Bueno, estamos hablando que no está de acuerdo 18, más o menos de acuerdo, o ligeramente desacuerdo un 42, y acuerdo un 40%. Un 40% de gente que no quiere tocar nada que esté hecho con química, que quiere rehuir, ¿vale? Me gustaría vivir en un mundo donde no existiesen las sustancias químicas. 39%, agree. No sé en qué mundo es ese, ¿vale? Pero, insisto, los porcentajes, estamos hablando de 40 que no quieren rechazar la química, que no quieren... Y terror químico, ¿no? Así se titula esta charla. Son las sustancias químicas me aterran. 30%. Bueno, ya veis que el N de esta encuesta en Europa pues es relativamente alto, ¿no? Lo que hemos comentado también, ¿no? Anteriormente, lo que he comentado de algo sintético, algo natural. Tal vez no es el compuesto químico más adecuado para esto, pero a lo mejor es el que más tenemos asociados todos, ¿no? Que es el cloruro de sodio, la sal. La estructura química del cloruro de la sal, el cloruro de sodio sintético, es exactamente la misma que la encontramos, por ejemplo, de forma natural en el mar, ¿no? La respuesta correcta es la verde, 18%. Hay un porcentaje muy elevado, del 50%, que ya no se atreven a decir nada. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? La sal, cualquier compuesto, el azúcar, la glucosa, bien venga de fuente natural o bien la hayamos hecho en un laboratorio, es exactamente lo mismo. Tiene la misma estructura y por tanto tiene la misma función, para bien o para mal, pero es exactamente igual. Otra cosa es que tenga impurezas, bien de la fuente natural o bien de la sintética, pero es exactamente lo mismo y tiene la misma función. Y esta última, la exposición a tóxicos sintéticos, productos químicos sintéticos, es siempre peligrosa, ¿vale? Da igual el nivel de exposición. Vuelvo otra vez un poco a esas preguntas que hemos visto antes sobre si es sintético o no es sintético y la concentración, la cantidad. Pues esto es lo que hay, ¿vale? Con lo que muchas veces cuando hablamos de quimiofobia, cuando intentamos vender para bien la química como una ciencia fundamental, pues nos encontramos, ¿no? También hay artículos científicos que lo que tratan es de decir, bueno, este es el escenario que hay. ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Qué podemos hacer los científicos, los químicos, para que esto, que es un problema porque al final, bien lo decía Carl Sagan, ¿no? Estamos viviendo en una era tecnológica en la que tenemos que saber de ciencia, pero es que además tenemos que saber y no tener miedo a la ciencia. Bueno, pues aquí hay una interesante propuesta, este artículo es del 2022, en la que ponen como ejemplo para esto una novela de Marcel Proust, lo cual está bastante bien, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estos autores sugieren es que debemos de enfatizar, debemos de conectar lo que hablamos de química con pasión, dedicación y factores humanos. Es decir, que la comunicación sea lo más cercana posible y sobre todo el tema de los factores humanos. Yo voy en la segunda parte de esta charla voy a incidir un poco aquí y además con una perspectiva incluso más arriesgada. A ver si os convence. Bueno, de lo que rescata de la novela de Proust, En busca del tiempo perdido, es la escena en la que Marcel Proust recuerda su infancia, recuerda un aspecto de su infancia a través de una magdalena, a través del olor, del sabor y, bueno, esta es uno de los... un resaltado, ¿no?, del apartado este.
pero en el mismo instante en que aquel trago con las migas de bollo tocó mi paladar, me estremecí. Fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló sin noción de lo que causaba. Estamos, y esto es lo que trata de perseguir este artículo, ¿no? Estamos con este olor, con este sabor, interacciones químicas que nos están haciendo llevar a nuestro cerebro también a reconectar nuevamente neuronas a través de interacciones físico-químicas para recordar el momento de la niñez en el que Proust tomaba esas magdalenas, ¿no? Esa es un poco la filosofía de este artículo, decir, bueno, es que en el día a día, en cualquier recuerdo, en cualquier forma en la que nosotros despierta ese recuerdo, está la química presente. Bien en ese olor de la magdalena, o bien también en esas neuronas, ¿no? Esas interconexiones que se modifican para que nosotros podamos recordar. Otros dos artículos, simplemente para que veáis, 2025, 2023, sobre, pues bueno, la mente de los químicos e incluso también el tema del laboratorio. El tema del laboratorio es algo muy interesante, ¿no? Porque yo creo que a todos nos gusta el cacharrear en un laboratorio, a los niños, en edad escolar, en secundaria, pero sin embargo no somos capaces luego de conectar todo ese laboratorio y esas ganas de entrar en un laboratorio por luego conectar con lo que realmente es la química. Este es un artículo muy reciente, del 2025, de unos portugueses, de unos químicos portugueses, en el que hablan precisamente de esta empresa, que ya veis, está en portugués, pero yo creo que se entiende bastante bien. Cortamos los químicos, que esto es también una frase bastante hecha y bastante habitual, sin químicos. Lo que hemos visto antes. Lo que hemos visto antes en la encuesta, que había un 40% de personas, es que esto no... Bueno, pues es que esto es lo que se utiliza para el marketing, para vender determinados productos, porque parece que lo natural es mejor, es más saludable. Y esto, llevado al tema del marketing, pues al final también es muy peligroso. Y los artículos estos también dicen una de las causas. ¿Por qué pasa esto, ¿no? Porque sobre todo en el siglo XX, el siglo evidentemente en el que se ha desarrollado también la química, sobre todo finales del XIX, principios del XX, ¿por qué hay este rechazo, ¿no? Y uno de los artículos que os he puesto antes muestra estos hitos que reflejan también una de las cosas que los químicos tenemos que hacer. Y creo que los científicos también. ¿Ha habido problemas? Sí. ¿Vale? Me voy a centrar fundamentalmente, bueno, aquí tenéis la talidomida. El tema del DDT sería para abrirlo un poco más en perspectiva, ¿no? Seveso, Bhopal. Bhopal es una ciudad india donde Monsanto puso una gran empresa de isocianuro. Fue Union Carbide. Perdón, sí, Monsanto. Perdón, Union Carbide, sí. Que ahora la ha comprado, sí, totalmente. Tuvo un escape y murieron más de 30.000 personas en el acto. Y además, ese escape de gas muy tóxico hizo que muchas más personas tuvieran una enfermedad durante muchísimo tiempo, ¿no? Todas estas cosas han hecho mella en esa perspectiva que tenemos de una ciencia como es la química. Bueno, es que este gas es muy malo. Entonces, bueno, yo recomiendo encarecidamente este libro de Dominique Lapierre y Javier Moro, Era medianoche en Bhopal, que describe perfectamente digamos, los antecedentes de esa planta de Union Carbide, lo que pasó en esa noche. Bueno, aquí tenéis la imagen de cómo quedaron los depósitos, ¿no? Era una planta que estaba ya, no voy a decir en ruinas, pero no era todo lo beneficiosa que era para la empresa. Estaba empezando a dejarse
las medidas de seguridad, depósitos que no estaban funcionando, almacenado el metilisocianato de forma que no debía de estar y sin seguridad. Y al final, pues evidentemente, todas esas cosas, cuando estamos con un compuesto químico que en altas concentraciones o en esa cantidad es peligroso, pues tiene sus consecuencias. Tuve la fortuna además de poder hablar con Javier Moro. Javier Moro tiene también otra novela que luego saldrá también, que es A flor de piel, que es sobre las vacunas, sobre la operación Barnis, muy interesante también. Y él estuvo viviendo, le encanta la India, y estuvo viviendo mucho tiempo en Bhopal, y estuvo incluso preguntando a los cirujanos que habían hecho las autopsias. La descripción de Javier, la verdad es que es muy buena, y en el libro se refleja, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que desde un punto de vista químico, como científico, yo no puedo dejar de lado esto. Esta es la realidad. Si utilizamos mal determinadas cosas, es evidente que va a haber riesgos. No existe el riesgo cero, y si utilizamos determinadas cosas sin hacerlo bien, pues puede haber. Por contra, Morten Meldal, premio Nobel de Química, y además un premio Nobel de los que lo conocí en marzo pasado, que estuve en Logroño, un premio Nobel de los que contagia, ¿no? Porque hay premios Nobel que parece que los ves como un poco más en pedestal, ¿no? Este contagia. Le encantó la calle Laurel, en Logroño, ya os puedo decir, se tomó unos cuantos pinchos y contagia a los estudiantes además, que es lo mejor, ¿no? A la sociedad. Y tiene esta frase en este vídeo que le hicieron en España, que yo creo que resume un poco todo lo que he querido decir hasta ahora, ¿no? No existe la química buena o mala. Todos aquellos que piensan acerca de la química como algo malo no han entendido nada, porque la química es todo lo que nos rodea. Nosotros somos química, estamos hechos de química. Y entonces ahora es ese salto arriesgado que yo os iba a proponer, ¿no? Vale, lo de la Magdalena de Proust está bien, pero yo voy a dar un salto más. Esta es la división que tenemos ahora en España. En otros países no tienen esta división. Estoy hablando de división de la enseñanza en secundaria, cuando el niño por primera vez se acerca, ¿no? a la biología, a la geología. Por lo menos en La Rioja, esto puede variar por comunidades autónomas. En La Rioja, en primero de la ESO, después de haber visto primaria esas ciencias, conocimiento del medio, que es ahora, totum revolutum, ¿no? Lo primero que ves, biología y geología. Bueno, aquí está en tercero de la ESO, primero. Y en segundo de la ESO, en La Rioja, lo siguiente que ven es física y química. ¿Por qué hemos hecho esta división? Está claro que hay algo coherente, ¿no? La química y la física ligan, ¿cierto? Biología y geología, a lo mejor, bueno, pero es cierto que, a ver, todas estas categorías al final lo que nos sirven es para poder impartir la docencia un poco clasificada, ¿no? Porque si no sería un poco locura. Pero es cierto que a veces encasillamos demasiado. Entonces, claro, la propuesta, ¿y si hubiera una biología y química? Es decir, la química, y es la propuesta que yo voy a dar ahora a partir de este momento, no la vemos muchas veces como algo ligado a la vida. Y eso yo creo que es un problema de percepción, ¿no? De que luego tenemos esa percepción de, no, esto es química, no es natural, es malo, ¿no? Es que las reacciones, yo todo lo que estoy haciendo ahora y me estoy moviendo, todo movimiento que estoy haciendo, está implicando reacciones químicas constantes. Y desde el momento en que he ingerido alimentos para procesarlos, para tener energía y para ahora poder hacer estos movimientos. Son reacciones químicas, además, espectaculares, porque son muy eficientes. Más quisiéramos los químicos en nuestro laboratorio poder hacer las reacciones químicas igual de eficientes que hacen el cuerpo, ¿no? Por eso, a partir de ahora, lo que voy a contar es un poco, bueno, aspectos, ¿no? Y el primero son aspectos, además, que están relacionados
con vivencias mías más cercanas, bien de investigación, o como esta primera parte del libro que ha comentado Luis Alfonso que escribí, que salió en el 2024. 20 razones para amar la química. Está dentro de una colección que dirige, que coordina Eduardo Sáenz de Cabezón, supongo que le conoceréis, es profesor de la Universidad de La Rioja, buen amigo, y bueno, que me propuso escribir este apartado, ¿no?, de química, y había uno que se llamaba 20 razones para amar la ingeniería, y bueno, pues encantado, ¿no? Y cuando me lancé a ello, evidentemente ante el vértigo, ¿no?, de escribir un libro de química, sí, hay muchos y muy buenos. Quise darle, también hay muchos que le dan ese sesgo, ¿no?, pero quise darle dos sesgos principales. Uno, evidentemente, sobre lo cotidiano, y otro también sobre salidas profesionales que tienen los químicos, ¿no? No sé si lo conseguí o no, pero uno de ellos, uno de los capítulos, es este de aquí. Yo titulé, el 17, Moléculas para transmitir conocimiento y cultura. Y me inspiré un poco en un libro magnífico, que seguro que muchos de aquí lo habéis leído, que es El infinito en un junco. El infinito en un junco es la historia del libro, pero la historia del libro al final es la historia también de cómo hemos transmitido conocimiento, de cómo el ser humano ha dominado, en este caso, el papiro, para poder transmitir conocimiento y hacernos lo que somos, porque al final esa transmisión de conocimiento nos hace humanos, ¿no? Bueno, aquí tenemos a un miembro del Círculo Escéptico, a Daniel Torregrosa, que cuando se leyó el libro, pues evidentemente en ese capítulo hago referencia a Irene Vallejo, la mencionó. Las referencias a El infinito en un junco de Irene Vallejo aparecen en todos los sitios, y Irene Vallejo lo mencionó también y dio las gracias a Daniel y a mí también por que hubiera aparecido ahí, ¿no? ¿Qué es lo que trato de analizar o de ver, ¿no?, a vista de pájaro? Son capítulos muy, muy pequeñitos en este capítulo. Esto de aquí. Es decir, cómo los seres humanos hemos dominado la materia, hemos transformado los materiales, es decir, hemos hecho química, para esa transmisión de conocimiento. Empezando por las tablillas y acabando por las tablets. Empezando por silicatos, ¿vale? Arcilla, ahí con una cuña, haciéndolos, pasando luego silicatos, pasando luego al papiro, es decir, celulosa, ligninas, luego seguidamente y intermezclándose también en función de los sitios, ¿no?, al pergamino, pero aquí ya pasamos a la proteína, a la piel, ¿no?, para volver luego otra vez a las plantas, a la celulosa, en este caso a la madera, ¿no?, sin tanta lignina, y por eso tienen la lignina, lo que hace es que, sobre todo con el paso del tiempo, se polimerice y le da esa tonalidad amarilla, que el papel, cuando no está tan refinado como el blanco, por ejemplo, papel de periódicos, suelen ser de menor calidad y suelen amarillear más por ese tema, ¿no? Bueno, silicatos, celulosa con lignina, proteínas, sobre todo colágeno, nuevamente celulosa, pero con unas metodologías ya para purificarlo mucho mejor, y luego las tablets, ¿no? Otra vez el silicio, pero sobre todo ahora, cuando hablamos los químicos de una tablet o de un iPhone, estamos diciendo, es que aquí hay no sé cuántos. Morten Mella lo dice, cuando hace las charlas, saca el teléfono móvil, dice, aquí hay ¿cuántos elementos de la tabla periódica? Muchísimos, ¿no? Porque al final, desde la pantalla, el indio, hasta el sílice, bueno, pero al final ha sido toda una evolución de cómo hemos ido dominando la materia. ¿Para qué? Para una de las cosas primitivas y fundamentales nuestras, ¿no?, que es transmitir conocimiento.
sé que hay una... No he intentado publicidad con esto. Pero sale ahí la marca, pero es que esta fotografía del bolígrafo me gustaba mucho. Claro, una cosa es el soporte sobre el que escribimos, otra cosa es con qué escribimos. Y es que también, con lo que escribimos, la evolución química ha permitido que hagamos una serie de cosas. Las tintas, ¿vale? Pero no voy a hablar de las tintas, sino voy a hablar de esta bolita de aquí. Esa bolita de aquí es de un material muy especial, muy específico, porque tiene que soportar unas 3000 revoluciones cuando escribimos, y cuando firmamos aún más. Tiene que ser muy resistente, y es de wolframio. No quiero decir tungsteno, wolframio, porque además estamos aquí a caballo. Ya sabéis que los hermanos de Lúyer, descubridores del wolframio, nacieron Juan José y Fausto de Lúyer en Logroño y hicieron su descubrimiento en el laboratorio de Vergara. Creo que esta es la rotonda, ¿no? En la rotonda de Vergara, donde viene ya aquí la W de wolframio, ¿no? Pero también, en ese mismo capítulo también lo comento, ¿no? Hablo de la fotografía, del cine. Ahora a lo mejor después de esta charla vais a ver... ¿Qué vais a ver si vais al cine? Una película. ¿Vale? Nos hemos quedado con esa palabra, ¿no? Film, película, de cómo eran los materiales originales del celuloide, ¿vale? Bueno, esto también ha ido evolucionando y en función de esa evolución hemos podido transmitir otro tipo de conocimiento de otra forma, ¿no? La materia fotográfica, la pintura, de la que luego al final hablaré para terminar la charla. Paso ahora a otra conexión de la química, ¿no? De esas moléculas que tenemos en el día a día, y viniendo de La Rioja, pues, y esto va a tener que ver algo también con mi investigación, ya veréis. Los anuncios de vino. Los anuncios de vino, el cómo nos venden determinados productos, incluidos el vino, ¿no? Os pongo aquí algunos titulares. Los mejores vinos naturales, o sea, sin aditivos químicos. Ahora hay dos tipos, además, que están, digamos, como increciendo, ¿no? De vino, digamos, menos tratado. Uno es el vino ecológico, pero el vino ecológico sí que tiene una serie de pautas. Y otro ya es más allá el vino natural, ¿no? Que haya ni sulfitos ni nada. Es decir, lo que esté. Bueno, sin aditivos químicos. La fabricación del vino es un procedimiento químicamente controlado en el que se agregan compuestos insospechados. ¿Voy a hacer alguna pregunta? ¿Alguien me sabe decir componentes químicos del vino? Venga, los dos primeros más fáciles. El agua, el etanol, taninos. Taninos es una familia, ¿no? Pero los sulfitos, los sulfitos. Que también es otra. Ácido acético. ¿Vale? El ácido acético va a estar siempre. Lo que pasa es que si está en mucha cantidad, está el vino picado. Pero ácido succínico. Metanol, también hay metanol. Lo que pasa es que nuevamente está en muy poquita cantidad, pero también hay metanol. Glicerol, a lo mejor os suena más, ¿no? La lágrima cuando os coge un enólogo y empieza la lágrima, es el glicerol. Aminoácidos, prolina, alanina, otro tipo de alcoholes. El etanol tiene 2 átomos de carbono y luego un OH, pero los hay más largos. Más de 1000 compuestos, cerca de 1000 compuestos químicos que tiene una botella de vino. ¿Cómo varían esos compuestos minoritarios? Porque evidentemente con respecto al agua y al etanol pues son muy minoritarios, hacen que los vinos sean diferentes. Que nos guste más, que nos guste menos, que valga más, que valga menos. Pero es pura química lo que hace que un vino nos pueda emocionar o directamente lo tiremos a la fregadera, ¿no? El vino tradicional y sin química se hace en el Alto Genal. Lo demás todo tiene química y no es tradicional. Este está muy bien. Este he puesto aquí al piqué porque la frase que está aquí y que resalto aquí, el químico cuando llueve no se marcha, se queda. O sea que aquí, por mucho que llueva, yo me voy a quedar, ¿eh? No os preocupéis. El químico cuando llueve no se marcha. Los vinos ecológicos,
además los nombres estos, que aparecen en cualquier otro producto muchas veces también, pero Nature Lovers Wine, una experiencia libre de químicos y muy auténtica. Es decir, esto, sacan la botella, dicen, ¿hay algún químico en la sala? Sí, pues vete. ¿Por qué? Porque el consumidor quiere vinos que no tengan trazas de químicos. Seguimos un poco con esto, ¿no? Técnicas que no permiten la utilización de productos químicos. Claro, cuando llevamos esto a estos extremos, el lenguaje ya lo estiramos de una forma que roza ya lo absurdo, ¿no? No se utilizan químicos, herbicidas ni pesticidas. Parece que los herbicidas y pesticidas no son productos químicos porque van en otra categoría. Vino sin químicos ni pesticidas 100%. Bueno, esto tiene un poco que ver, no sé si os acordáis de un anuncio de Eduard Punset, del pan Bimbo, que además pegaba un golpe en la mesa, todo natural, nada artificial, ¿no? Que eso hizo un daño. Los químicos estábamos con ese anuncio. Pero bueno, pero ya veis que esto es recurrente. Esto es de Argentina, da igual el país. Se considera más natural por no tener agregados químicos. Bueno, el vino que es tendencia en el mundo y que elige por ser más sano. Además eso, más sano. Bueno, daría también para una charla el tema del etanol, pero voy a obviarlo. Y aquí es cuando lo quiero ligar un poco también con algo muy mío, ¿no? Y son unas investigaciones que llevamos haciendo ya desde hace unos cuantos años, un poco más colateral en mi grupo de investigación, pero bueno, que hemos hecho también cosas interesantes, ¿no? Que hay aquí un diagrama sobre el proceso de vinificación, cómo se hace el vino, ¿vale? La uva, se coge, se prensa, 2 fermentaciones generalmente, alcohólica, maloláctica. Bueno, y de repente aquí veis que pone aquí que es control por RMN. RMN es resonancia magnética, ¿vale? Nos sonará bastante porque es la misma técnica que se utiliza en medicina de diagnóstico. Y es una técnica, la resonancia magnética nuclear, que yo se la vi a Luis Alfonso en un programa de escépticos con un colega de aquí, Ignacio Miranda, trabaja en el servicio de resonancia magnética nuclear de la universidad, para analizar la homeopatía. La resonancia magnética nuclear nos permite, no es una técnica extremadamente sensible, pero sí que nos permite ver todos esos compuestos que os he dicho antes, pues una gran mayoría nos permite verlos de forma directa. Y decir, verlos, luego ahora os lo mostraré, ¿no? Cuando en ese programa de escépticos se hacía algo con unas pastillas de homeopatía, salía algo, sí, salía azúcar, ¿vale? No había nada. Bueno, pues aquí lo podemos ver, ¿no? Y nosotros hemos hecho pues varios estudios que nos han permitido valorar un poco la calidad, identificación geográfica y darle un valor añadido, en este caso, al vino. Porque al final, los catadores de vino, ¿qué están haciendo los catadores de vino? Están analizando, están muy entrenados. Igual que se entrena la inteligencia artificial, los catadores de vino, no sé si estáis familiarizados con ello o no, pero están súper entrenados. Es decir, tienen muchas sesiones en las que van analizando cada paladar, cada gusto, pero lo que están viendo al final es cambios metabólicos, cambios de compuestos químicos que afectan al olor, al sabor, y esto se hacía ya en la antigüedad. Ese estudio de metabolitos, que se llama ahora metabolómica, ¿vale? Esto es la rueda de la orina, porque se hacía antiguamente con orina. Diferentes colores, diferentes olores, diferentes sabores que podían correlacionar con una enfermedad, una patología. No sé si acertarían o no, pero la cosa es, ¿qué pasa? Que ahora tenemos detectores mucho mejores, mucho más fiables y no tan subjetivos, ¿vale? Como por ejemplo la resonancia magnética nuclear o la espectrometría de masas, que es el otro, ¿no? Esto es un espectro, no voy a entrar ahora en... Esto es un espectro que sale de resonancia magnética nuclear. Luego que quiero que veáis es que cada línea de estas
son compuestos químicos diferentes. Esto es del vino. Le hemos quitado el etanol, le hemos quitado el agua, son tan mayoritarios, y todo lo demás, pues ya veis, ácido láctico, ácido acético, ácido sulfínico, metanol, tartárico, ácido sórbico, prolina, acetoína, málico, glucosa que ha quedado todavía sin fermentar, incluso ácido químico, el resveratrol tan famoso, estaría ahí. Y además es interesante porque en función de la altura que tenga del área, me está dando una proporción, una correlación de la cantidad que tengo. Es decir, que es una técnica, digamos, cuantitativa. Con lo cual se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo, y esto lo hicimos en colaboración con un grupo de investigación de la Universidad de Copenhague, diferenciar vinos que se habían realizado, que se habían hecho, no ya de Rioja con Valdepeñas, no, dentro de Rioja, estos son pueblos y ciudades de La Rioja, Arnedo, Aldea Nueva de Ebro, Arenzana de Abajo, Haro, Navarrete, Uruñuela, La Bastida, y fuimos capaces de diferenciar por técnicas luego quimiométricas, es decir, la foto de los metabolitos junto con técnicas quimiométricas me permite diferenciar estos vinos. Salvo estos de aquí, La Bastida y Navarrete, que ya veis que salen juntos, los demás se podían diferenciar. Esto al final ha hecho que una institución como la Estación Enológica de Haro, que se encarga un poco, es una institución pública que se encarga de análisis de vinos, tenga un equipo de resonancia magnética nuclear que está solo preparado para vino. Y para estas cosas, por ejemplo, si yo tengo una muestra que desconozco o que me está diciendo la Guardia Civil, y esto lo están haciendo ahí, es que creemos que este vino que viene como Rioja no es de Rioja, es de Valdepeñas. ¿Me lo puedes confirmar? Pues aquí me lo estaría dando. Si esta estrellita que veis aquí encaja en el globo estaría bien. Si encaja en otro globo, es que con un 99% de exactitud ese vino, por ejemplo, en este caso, no sería de la variedad que están diciendo que es. Todo porque el perfil metabólico, el perfil de compuestos químicos del vino es diferente. Para bien, porque si no, todo sería igual, ¿no? Podríamos incluso clonar un vino, sí, pasa que costaría mucho, ¿no? Pero si sabemos la composición exacta que tiene un vino y tenemos los compuestos químicos, adicionamos y tendríamos exactamente ese vino. Bueno, ya veis, regiones, países, ¿vale? Y insisto que no solo trabajan en control de calidad, sino que muchas veces la policía, la Guardia Civil van como peritaje, ¿no?, de este tipo de fraudes. Y la última parte que voy a correlacionar con cosas que hacemos en nuestro grupo de investigación también. ¿Alguien me sabe quién es? Mirad que hay una foto de una vaca aquí. Edward Jenner. ¿Vale? Las vacunas. Estamos ante el mayor logro, yo creo que uno de los mayores logros de la humanidad. Voy a poner 3 gráficos de datos, ¿no? Este es de muertes por viruela, por 1000 habitantes. En un país como era Suecia, que más o menos supongo que se podía controlar, porque ya veis que estamos hablando desde 1774, es decir, justo la era pre-Edward Jenner, ¿no? Bueno, todas las muertes que había, y cuando se empezó ya a extender la vacunación, pues plano. La siguiente gráfica es de número de casos de la misma enfermedad, pero a nivel mundial, con lo cual, evidentemente, la extensión de la vacunación no llegó tan rápido como en el caso de Suecia, sino que estamos en 1920 con muchos casos, pero en 1980 estamos ya, o estábamos, porque ahora, a saber cómo estaremos ahora con el hijo de Bobby Kennedy. Vale. Y este gráfico, intento poner este gráfico
da igual la charla que dé, la intento poner siempre, porque, insisto, o sea, es uno de los mayores logros de la humanidad y se ve aquí muy bien, ¿no? Esto es un estudio relativamente reciente, del 2022, reducción de la incidencia de enfermedades inmunoprevenibles, es decir, aquellas que los podemos vacunar, en Estados Unidos, comparando 2019 con la era prevacunal. Es decir, todo lo que tiene un 100% significa que se ha extinguido. No está esa enfermedad. Difteria, la bacteria HIV, el sarampión, las paperas, la polio, pero otras están prácticamente al 98%. Ya sabemos que la gripe es difícil, ¿no? Porque muta mucho, pero todo esto se ha conseguido con las vacunas. Y creo que somos conscientes de ello, en una época que tenemos un peligro de que esto que hemos logrado retroceda, ¿no? Y lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Cómo funcionan las vacunas? Ahora diréis, bueno, química, vacunas, ¿tiene algo que ver? Esto es una infografía de la OMS, ¿vale? De la que se ha salido, por cierto, Estados Unidos también, recientemente. El estado de California ha dicho que quiere seguir. Fijaros, aquí hay 4 patógenos: sarampión, varicela, gripe, uno desconocido, con colores diferentes, pero quiero que os fijéis, con formas diferentes. Aquí hay un triángulo, aquí hay una especie de cruz, aquí un redondel, aquí un cuadrado, ¿vale? Este es el virus, y aquí me indica, esto que sale ahí, ese triángulo es el antígeno. Ahora estas palabras nos suenan bastante, ¿no? Antígeno, anticuerpo. Entonces yo creo que del COVID no sonaban tanto. Bueno, pues lo que hace es encajar, ¿vale? Encaja perfectamente el anticuerpo que existe y el sarampión, y por tanto reconoce el virus y por tanto puede atacar, la varicela, la gripe, pero cuando hay un un patógeno nuevo, cuando entra la COVID y no tenemos, ¿qué pasa, no? Pues que mientras no haya nada, no se genere nada, ese virus pues campa a sus anchas. Este es el texto tal cual viene de esa página de la OMS, ¿no? Cuando un nuevo patógeno o enfermedad entra en nuestro cuerpo, introduce un antígeno nuevo. Para cada nuevo antígeno, nuestro cuerpo necesita desarrollar un anticuerpo específico que pueda agarrarse al antígeno y rechazar el patógeno. Quedaros un poco con la forma, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver aquí la química, ¿no? Se ha quedado que no... ¿Por qué no pasa? Se ha quedado frito. Se ha quedado... Colgado ahí. Agarrado. Se ha quedado aquí impactado. Agarrado. Además, que se le ha quedado el ordenador, ¿no? Sí, el ordenador. Sí, yo creo que el ordenador. Ah, Al control del... Te has metido contra el... Ahora ya está. vale. Generamos. ¿Qué le digo? Entra la vacuna, que la vacuna es una parte. Os habéis fijado antes que el virus era todo esto, ¿no? Ahora es un trocito. Vamos a coger solo un trocito de ese virus. Por lo tanto, no estamos infectando, no estamos provocando la enfermedad, pero es lo suficiente como para generar una respuesta inmunitaria que encaja, ¿vale? Una vacuna es un fragmento, texto de nuevo de la OMS, minúsculo del organismo, atenuado e inocuo, e incluye partes del antígeno. Es suficiente con que nuestro cuerpo aprenda a desarrollar el anticuerpo específico. Anteriormente, si el cuerpo encuentra el antígeno real como parte del organismo real, lo reconoce y lo rechaza. Vacunas preventivas. La ponemos y luego, al cabo del tiempo, la enfermedad a lo mejor no la tenemos o la tenemos con síntomas mucho menores. Quedaros con el encaje este, ¿eh? Vale. ¿Sabéis quién es el amigo este? Lo que nos hizo, ¿eh? Lo que nos hizo. El COVID y las antenas, ¿no? Fijaros en esto. Esta es la proteína Spike, ese es el antígeno, ¿vale? Y aquí
tenemos esa simulación de cómo los anticuerpos conectan. Y aquí es donde intento, ¿no?, reflejar dónde está la química. Porque además vemos una pelotilla, vemos... Pero hay química aquí. Estas interacciones... Esto, si bajásemos muchísimo, ¿vale? Esto está más o menos por microscopía crioelectrónica y más o menos se puede incluso intuir. Hay unas bolitas. Cada bolita, digamos, es ya un átomo. Estamos hablando ya de átomos de química. Y para que esto encaje, tiene que ser complementario. Por eso cuando dicen es que ha mutado, significa que ha cambiado una secuencia de aminoácidos, generalmente está compuesto por aminoácidos, ha cambiado una secuencia, donde había fenilalanina, ahora hay otro aminoácido, y ya no encaja tan bien. Entonces ya no responde. Es decir, al final estamos hablando de química. Y es un poco lo que... vamos a ver este... No se ve este vídeo. Este no tiene sonido, pero es lo de menos. No, pues no voy a ver. No se puede ver. Sí. Da igual el sonido, ¿eh? Porque lo que es espectacular es la... Bueno, aquí, ya veis, aquí es donde entra, porque claro, también esas antenas son las que permiten que entren en las células. Si hay anticuerpos, aparte de otras cosas, pues... Vacunas, lisosomas, en la que está el ARN mensajero. Pfizer, Moderna tenían esta ARN mensajero que se introduce, va a determinadas células de nuestro cuerpo, se introduce, el lisosoma se rompe, este ARN, y ahora esto es lo espectacular, va a un orgánulo que se llama el ribosoma y va traduciendo y haciendo la proteína Spike. Esto que en un laboratorio nos cuesta una eternidad, nuestro cuerpo lo hace así. Y está haciendo reacciones químicas. Está traduciendo ese ARN mensajero por proteínas, en este caso concretas, de la proteína Spike. Es el mayor y mejor reactor químico que podemos imaginar. Luego ya pues, se generan los anticuerpos. Y esto que parecía que esto ha salido de la nada, ¿no? Las ARN mensajero, todo lo que había detrás, ¿no? de trabajo anterior, de años, de décadas, y lo que está empezando a ver ahora. Ya hay otra vacuna más contra el virus sincitial, parece que para mayores de 60 años ya hay una vacuna ARN mensajero, y otras que están, sobre todo, para temas de cáncer, ¿no? Si eres un químico, ¿por qué hablas, ¿no? de vacunas? Bueno, creo que lo he empezado a introducir. Y en nuestro grupo, que se llama así, Química Biológica, como bien ha dicho Luis Alfonso, pues hacemos alguna cosa de estas. Aquí tenemos el virus, estas dos imágenes son de inteligencia artificial, pero ¿qué quieren dar? ¿Qué idea quieren dar, ¿no? Esta es una célula sana y esta es una célula tumoral. Ambas son nuestras, de nuestro cuerpo, ¿no? Pero esta, aquí está muy exagerado, tiene matices diferentes, tiene cosas diferentes, si no, sería lo mismo, ¿no? ¿Y qué cosas tiene diferentes? Bueno, pues en la superficie hay estructuras químicas que no son la misma. Estructuras químicas que no son la misma. Por ejemplo, hay una de las cosas que es esta, célula normal, célula tumoral. No sé si se ve bien, pero esta tiene una serie de pelillos, de glicoproteínas que llamamos, muy abundantes. Tiene una melena, ¿vale? Y esta, célula tumoral, es más o menos como yo. Es decir, los pelillos ya están cortados, es decir, químicamente es muy diferente. Muy diferente. Tan diferente que si nos acercamos mucho, aquí esto es una cadena de aminoácidos y aquí tendría que haber una cadena de carbohidratos, de azúcares. Y esta cadena está cortada. Al estar cortada, el cuerpo ya intuye que esto no es lo normal. Lo normal es esto de aquí. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, pues el cuerpo es capaz de generar una respuesta inmunitaria frente a esas células tumorales. Lo que pasa es que lo hace de una forma muy poco agresiva, porque al final es una célula tuya, entonces no. ¿Vale? Entonces, está empezando a ver también, y habréis oído hablar mucho de la inmunoterapia, ¿no? En muchos sentidos, pero nosotros nos hemos focalizado en esto, en utilizar esto que se llama antígeno TN, para, bueno, ver qué respuesta genera como vacuna terapéutica. Fijaros que esto es diferente, porque ya no es para prevenir la enfermedad, sino que es cuando está la enfermedad y hay una respuesta inmunitaria muy floja, decir, no, que tenéis que azuzar. ¿Vale? Pero claro, somos químicos. Queremos hacer alguna cosa, ¿no? Y lo que hacemos, lo que hemos intentado hacer, más o menos, es cambiar químicamente esto. ¿Vale? Donde había un oxígeno, hemos puesto un azufre. Donde había una prolina, hemos puesto una prolina con un flúor. Hemos cambiado un hidrógeno por un flúor. Es decir, cambiamos cosas porque sabemos la estructura que tienen que tener. ¿Vale? Esto previamente, os imagináis que hay muchísimos años aquí de estudio y de trabajo. Esto se ha metido en una nanopartícula. Varios de esos trabajos han sido en colaboración también con gente del Biogune, con el profesor Jesús Jiménez Barbero y con Juan Anguita. Se ha metido en ratones y estamos viendo que han generado anticuerpos. ¿Esto significa que tenemos? No. Todo lo que es este tipo de estudios es muy complicado avanzar en fases, ¿no? Ahora os diré una en la que sí que estamos, pero aún así también es complicado, ¿no? Pero a lo que voy, esto es, la analogía, ya sé que a lo mejor la habéis oído muchas veces, pero es que es una de las mejores analogías que hay. Llave-cerradura, ¿vale? Yo tengo una llave que encaja perfectamente en esta cerradura. Con esa llave no voy a poder abrir otra cosa, porque tiene unos dientes que encajan perfectamente aquí. Esos encajes que hemos visto antes en las vacunas de la OMS, en ese dibujo, ¿no? Que encaja el triángulo. Es eso, es la complementariedad química. Mi llave, para que encaje bien aquí y abra, tiene que ser complementaria atómicamente con esto. ¿Nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que la llave está desgastada, que ya está un poco mellada y no abre? ¿Por qué? Porque ya no es complementaria. Bueno, nosotros somos capaces químicamente de afianzar esa complementariedad, es decir, de hacerla mejor. Con lo cual, bueno, hemos visto que en este caso se generan más anticuerpos. E incluso al revés también. Antes de los test de antígenos, ¿os acordáis qué test había? Que se pusieron, digamos, más de moda antes de los antígenos en la COVID. Los de anticuerpos, ¿no? Lo que pasa es que el test de anticuerpos te decía si habías pasado o no la enfermedad, no te decía, bueno, había un momento justo que a lo mejor era más complicado, ¿no? Pero los test de anticuerpos, lo que te estaban viendo en sangre era si habías desarrollado los anticuerpos. ¿Y cómo lo detectaban? Con antígenos. Todo es así, ¿vale? Igual que los test de antígenos, lo que tienen son anticuerpos para... Es decir, o tengo la llave y detecto la cerradura y detecto la llave, o tengo la llave y detecto la cerradura, porque es complementaria, ¿no? Bueno, pues aquí le dimos también un poco la vuelta y en esto sí que hemos intentado, y estamos en fases un poco de extenderlo y ver si funciona, aunque es muy complicado también, de detección. ¿Por qué? Porque en esos primeros estadios de cáncer, el cuerpo, ya os he dicho que responde y genera anticuerpos, pero los genera en una cantidad muy, muy, muy pequeña. Si tuviéramos un anzuelo mucho mejor, es decir, un antígeno que encajara mucho mejor de lo normal, podríamos a lo mejor detectarlo con anterioridad. Eso es lo que hemos visto a un nivel muy preliminar y experimental en pacientes de cáncer de próstata, ¿vale? ¿Y cómo lo hemos hecho? ¿Cómo se ha conseguido? Cambiando un hidrógeno, y aquí viene la parte química, ¿no? Un hidrógeno por un flúor. Es decir, pequeños cambios permiten afianzar
todas estas cosas de generar mayor respuesta inmunitaria, detección, cambios químicos. Esto es química. Las vacunas, al final, esas interacciones son interacciones químicas. Y acabo un poco volviendo a Marcel Proust, ¿no? Bueno, este de aquí soy yo. Sí, hace muchísimo tiempo. Estos son dos fotografías en papel, ¿vale? De hecho, yo creo que esto estaba en diapositiva. Mi amigo este de aquí, Angelma, le gustaban mucho las diapositivas, entonces hacía... ¿Cómo ha cambiado la fotografía, ¿no? En unos 20, 30 años. Os acordaréis de los carretes, ¿no? De que se velaban. Puro desarrollo químico también, ¿vale? Exposición de la película. Aquí lo que había era luego el revelado. Las fotografías en color, pues bueno, pues en función de los compuesto químico que tenga, pues me va dando un color a otro. Esto es en Pirineos, esto es en Viella, esto creo que es en el Pirineo catalán, hace muchísimo tiempo. Yo cuando veo esto, aparte de la química que hay en la fotografía, nuevamente a mí me está también, joder, qué joven era, qué cosas hacía, ¿no? Estoy recordando cosas, es decir, mi actividad ya cerebral, esa sinapsis, esa cascada de reacciones físico-químicas se está produciendo aquí. Vamos ahora esta es una fotografía ya digital. Puede parecer el País Vasco, es Galicia. Mi mujer es de Galicia y esta es la casa de la suegra, en Mondoñedo. Dos cosas, ¿no? Primero, o sea, esa fotografía como ya ha pasado a digital, como las cámaras digitales, ¿os acordáis? Qué poco duraron, ¿no? Las cámaras digitales, porque empezaron a salir ya los móviles y ya... ahora podemos hacer miles de fotografías, ¿no? Ya no nos cansamos, el problema es ya verlas, ¿no? Nuevamente, el dominio de la materia nos ha permitido hacer todo eso, y también lo que veo yo aquí, ¿no? Bueno, aquí veo un laboratorio químico, yo que soy químico veo un laboratorio químico perfecto, perfecto, esto verde, ¿no? Está consiguiendo materia orgánica a partir de dióxido de carbono, a partir de luz y a partir de agua. Ya quisiéramos los químicos poder hacer así de eficiente. De hecho, una de las cosas, de los proyectos más importantes que hay a nivel de química es intentar imitar, ¿no? En eficiencia todo el tema de la fotosíntesis. En los cuadros lo mismo, ¿no? En La noche estrellada de Van Gogh me encanta por muchas cosas, sobre todo por esa tonalidad azul. Los pintores eran químicos también, había gente que trabajaba, ¿no? En obtener nuevos colores, ¿no? Más el azul Prusia, ¿vale? Bueno, pues nuevamente ya no es solo la química que hay en el cuadro, que la hay, sino lo que nos evoca, lo que nos recuerda, un poco volviendo otra vez a Marcel Proust. Y acabo con la diapositiva esta de la colección de 20 razones, porque además así puedo hacer un poco de promoción de otro libro que acaba de salir, está en preventa ya, de la colección de una compañera que es Lorena Pérez Hernández, totalmente diferente, ya no es química, fijaros, 20 razones para amar la lingüística. Pues nada más, espero que os haya gustado y bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión, pregunta, comentario, curiosidad. Gracias. Sí, 5 minutos rápido y vamos con las preguntas. Venga, ¿alguna pregunta? ¿No tiene nadie ninguna pregunta? ¿No tiene nadie ninguna pregunta? A ver, venga. Yo supongo que no eres virólogo, pero aunque has trabajado en esto, ¿no? Te voy a poner un caso particular. Yo he pasado la gripe toda la vida, todos los años he tenido una gripe y varios resfriados. En 2021 pasé el COVID. No, pero bueno. Más alto. En 2021 pasé el COVID y además me pusieron AstraZeneca y la otra no me acuerdo. Y desde entonces no he vuelto a tener una sola gripe ni catarros. Entonces
A ver, pero no lo sé, porque pero fijaros, sí que os puedo comentar una cosa que de las vacunas ARN mensajero, una de las cosas que se está intentando hacer es esa vacuna más universal para la gripe. Entonces, hay ensayos en las que, bueno, están yendo ahí porque claro, el problema de la gripe es que muta muchísimo, ¿no? Y bueno, pues coger cada mutación y hacer ARN mensajero para cada una de esas. Por ejemplo, poder tener 20 vacunas en un solo pinchazo. Esas cosas se están intentando hacer con ARN mensajero. En tu caso, pues no, ya lo siento, pero no. No, me preguntaría si conoces de más personas, de más casos parecidos. No, yo suelo coger muchos catarros, he pasado el COVID y sigo cogiendo muchos catarros. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por estar aquí. Les recuerdo lo del día 21 de febrero. Entren en la web que tienen todos los detalles hasta el menú. Y para cualquier duda, pues aquí nos tienen. Y Héctor, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un aplauso, por favor.